diseñe el eje mostrado en la figura. Al decir diseñar, nos referimos a definir cuáles son los diámetros que debemos tener en el punto A, donde tenemos un engrane, el diámetro en B, donde existe un rodamiento, el diámetro en C, donde también tenemos engranes, y por último el diámetro en D, donde tenemos otro rodamiento. Entonces, al diseñar, queremos saber cuáles van a ser los diámetros preliminares en A, B, C y D. Y aquí el material que se propone para este eje es un acero 10-10 laminado en caliente. Vean que es un acero al bajo carbono. Y es el acero más económico que podemos encontrar en las diferentes empresas que nos venden aceros. ¿Okay? El 10-10 es el acero más comercial y también más económico. Entonces, este eje es parte de un sistema de soplado que suministra aire a un horno. Y vean aquí lo interesante, el engrane A, que tenemos aquí del lado izquierdo, recibe 200 caballos de potencia. Entonces, vean, aquí en la parte de abajo, en la parte de arriba, imagínense que es una vista frontal del eje. Y en la figura de abajo, es como si lo viéramos de lado. ¿Ok? Entonces, el engrane A recibe 200 caballos de potencia del engrane P. Entonces, pudiera ser que detrás de este engrane P tengamos el eje que va hacia atrás y tengamos un motor. ¿Ok? No sé qué motor. Lo único que sé es que ese motor le transmite 200 caballos de potencia al engrane P. Y el engrane P se lo transfiere al engrane A. Y el engrane A se lo transmite al eje a través de esta cuña que están viendo aquí. ¿Ok? A través de esta cuña que tenemos aquí. Entonces, esta cuña tiene la suficiente capacidad para recibir esos 200 HP, se lo transmite al eje, y el eje, una vez que se recibió en el punto A, lo va a transmitir por todo el eje, pero cuando llega al punto C, el engrane C entrega toda la potencia al engrane Q. Entonces, fíjense, el torque empieza a caminar por todo el eje, llega al punto C, y gracias a este cuñero con su respectiva cuña que tenemos en C, se lo transmite al engrane C, y el engrane C se lo entrega al engrane Q, el engrane Q se lo entrega al cuñero o a la cuña, y este eje que es montado en Q se lo entrega a quien esté montado sobre él. ¿Sí lo pueden imaginar? Sí. Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Vale. El C y el Q entonces no están juntos, porque dijo que se transmitía a la cuña y después a Q, y pues ahí no sé si estarán unidos aquí como están uno contra el otro. Aquí se puede ver que están unidos. Fíjense, repito, viene aquí la potencia por el eje. Entonces, cuando este eje está girando en esa dirección, tanto el eje como el engrane están girando juntos. ¿Ok? Entonces, en este punto C llega la potencia de 200 HP y el eje se lo entrega a la
Si no tuviéramos esta cuña, este engrane C estuviera fijo. ¿Ok? ¿Sí me explico? El eje C estaría girando, pero como no es esta cuña, entonces el engrane C estuviera loco ahí, pues, no estuviera girando. Pero si yo le meto una cuña entre el eje y el engrane, esa cuña va a provocar que el engrane C gire al mismo tiempo que el eje y al mismo tiempo que saque la potencia de 200 caballos, la reciba la cuña y la cuña se la entrega al engrane C. Y vean que aquí hay un punto de contacto. Este diámetro que ustedes ven aquí en línea punteada, este se conoce como el diámetro de paso. Y este diámetro de paso es un diámetro imaginario donde los dientes de C y Q están en contacto. Entonces, es aquí cuando el engrane C le entrega la potencia a Q en este punto. ¿Ok? En ese punto porque están en contacto. ¿Y qué va a pasar? Cuando C le entrega potencia a Q, pues este engrane Q va a empezar a girar en este sentido. Entonces va a girar a una cierta velocidad y va a entregar la potencia de 200 HP. Pero para que este engrane Q entregue la potencia de 200, lo tiene que hacer a través de esta cuña. Entonces la cuña la recibe y se entrega al eje donde está montado Q, y ese eje Q lo lleva hacia otra parte. El eje gira a 200 RPM. El diámetro de paso del engrane A es de 20 pulgadas y el diámetro de paso del engrane C es 10 pulgadas. Y el ángulo de presión o de contacto de ambos engranes es de 20. ¿Okay? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vean, esta es la información. Yo con esto, y faltó que, por ejemplo, el engrane A, ya dijimos que tiene 20 pulgadas de diámetro de paso. Con esta información que tenemos aquí, es más que suficiente para yo poder determinar cuáles son los diámetros en A, B, C y D. Y fíjense, la cosa está tan sencilla que ya este libro, que para mí es el más sencillo y que nos da resultados súper confiables, el libro de Mott nos da un procedimiento. ¿Ok? Si seguimos este procedimiento, créanme que hasta lo podemos programar, ya sea en MATLAB, ya sea en Excel, y nos pueden dar resultados súper rápidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo a este procedimiento, es definir cuál es la velocidad de giro del eje. Entonces, pues aquí no hay ningún problema. Lo sacamos del problema. Y la velocidad son 600 RPM. ¿Ok? El paso número 2. ¿Cuál va a ser la potencia a transmitir? De igual manera, la potencia es un dato del problema. Yo siempre digo, pues aquí en clase está bien fácil. Ya tenemos todos los datos. Pero si ustedes van, por ejemplo, a una empresa donde está trabajando el sistema entonces nosotros tenemos que medir cuál es la velocidad del eje. Tenemos que medir cuál es la potencia. ¿Ok? Entonces, eso en campo, aunque no es nada difícil, pero hay que encontrar.
Aquí el problema ya no nos da. Ahora, fíjense, el paso número 3 nos dice definir la ubicación de los elementos que transmiten potencia. De igual manera, van a ver muchísimas veces que van a llegar con ustedes y les van a decir, Inge, yo necesito transmitir la potencia de este motor de 60 caballos, transmitirlo a este mecanismo. Así nada más le van a llegar a ustedes. No les van a decir, aquí vamos a meter un engrane recto, aquí vamos a meter una polea, aquí vamos a meter una catarina, o sea, no. O sea, ustedes tienen que definir qué elementos van a transmitir potencia y dónde van a estar ubicados. Por eso, aquí en la presentación, yo les pongo unas configuraciones básicas del eje. ¿Ok? Para que se apoyen y que ustedes digan, ok, de acuerdo a estas consideraciones que son internacionales, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ok? ¿Dónde ubico los elementos? ¿Qué tipo de elementos voy a meter? Pero bueno, pero como estamos empezando de lo más sencillo a lo más complejo, el problema ya nos dice la ubicación de los elementos que transmiten potencia. Entonces, la ubicación es el punto A, un engrane. Y en el punto C tenemos otro engrane recto. Entonces, vean que aquí ya nos dicen las ubicaciones. El punto número 3, engranes en A y C. El punto número 4 es otro punto que ya el problema nos da. Y aquí nos pide cuál va a ser la ubicación de los apoyos. En este caso, vean que si nos vamos al problema, aquí en el punto B tenemos un rodamiento que es un apoyo y en el punto D también tenemos otro rodamiento o apoyo. Punto número 5. De igual manera, si yo les planteo este dibujo, ustedes aquí tendrían que definir cuál van a ser la forma tentativa que va a tener ese eje para poder montar los engranes AC y los rodamientos BC. ¿Ok? Pero aquí en este ejemplo, vean que aquí tenemos una configuración propuesta. ¿Ok? Para este eje ABCD. Entonces, aquí en la parte de arriba pareciera, fíjense bien, pareciera que es un eje continuo con un solo diámetro. Ese es el esquema básico. Pero si ya queremos meternos al detalle, vean qué es lo que está pasando aquí. Yo aquí tengo el punto A. ¿Ok? Aquí está el punto A. Vean que aquí empezamos con un diámetro 1. ¿Ok? Un diámetro 1. Pero como vamos a montar un engrane aquí en A, tenemos que meter un escalón del lado derecho. Y ven aquí que es un cambio de sección redondeado. Hasta alcanzar un diámetro 2. Entonces ya aquí estamos teniendo una forma ya diferente. Tenemos que maquinar el eje para pasar de este diámetro 1 a este diámetro 2. Entonces tenemos un escalón del lado derecho, el punto A, con un escalón redondeado.
Y del lado izquierdo, vean que aquí tenemos una ranura de retención. Perdón, una ranura para el anillo de retención. ¿Sí lo pueden ver aquí? Aquí una ranura. Y como tenemos un engrane, vamos a meter aquí un cuñero. Este es un cuñero. Entonces vean que aquí pues, en el punto A tenemos un maquinado, una ranura del lado izquierdo, tenemos un cuñero para que se transmita la potencia, tenemos un cambio de escalón redondeado y ya nos venimos para acá. ¿Ok? Ahora, vean que aquí tenemos en el punto E, tenemos otro diámetro y vamos a tener un escalón para que el rodamiento se hace al lado derecho. Entonces aquí tendríamos un escalón, en este caso es un escalón agudo, porque tenemos un rodamiento. Y del lado derecho, pues vamos a meter, si es posible, otra ranura. Vamos. Y vean, aquí se sigue manteniendo constante el diámetro. Pasamos de un diámetro 3, donde va a estar montado el rodamiento, a un diámetro 4. Y vean que aquí el escalón está del lado izquierdo, cosa contraria en el punto A. El escalón está del lado derecho. Sin embargo, aquí en C, un escalón redondeado para pasar del diámetro 4 al diámetro 5. Pero también tenemos que generar una cuña, o un cuñero en este caso. Y del lado derecho de este engrane, vean que tenemos otra ranura para meter un anillo de retención. Nos vamos aquí derecho y vemos que como tenemos que montar un rodamiento en el punto D, tenemos un escalón bien agudo. Y del lado derecho podemos maquinar una ranura también. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, vean, en los engranes tenemos ranura de un lado y un escalón redondeado por el otro. Y tenemos un cuñero. Entonces tenemos 3 cambios de sección, tanto en A como en C. Entonces, yo para poder definir, por ejemplo, el diámetro en A, tengo que hacer 3 cálculos. Encontrar un diámetro en función de la ranura del lado izquierdo, un diámetro en función del cuñero y un diámetro en función del escalón redondeado. De los 3, el que me dé el más grande, ese va a ser el diámetro para ese punto A. De igual manera, aquí en C, tengo un escalón del lado izquierdo, calculo un diámetro en función de ese escalón del lado izquierdo. Calculo otro diámetro en función del cuñero. Calculo otro ángulo en función de la ranura. De los 3, el que sea mayor, ese va a ser el diámetro preliminar en el punto C. Sin embargo, en B y en D, en lugar de 3 cambios de sección, tenemos 2 cambios de sección. La ranura por un lado y el escalón agudo por el otro lado. Entonces hacemos 2 cálculos de diámetro y el que me salga mayor, ese va a ser el diámetro en el punto B y en el punto D. ¿Me van siguiendo? Sí, profesor. Entonces, yo para poder definir, o sea, solamente definir diámetros preliminares,
tendría que ser 1, 2, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Calcular 10 diámetros o hacer 10 procedimientos para calcular 10 diámetros. Y de estos 3 cálculos, de aquí va a salir el diámetro A. De estos 2 cálculos, el diámetro B. De estos 3 cálculos, el diámetro C. Y de estos 2, el diámetro D. Y esos van a ser los diámetros preliminares. Para nosotros mandar a construir este eje falta muchísimo trabajo. Falta definir ajustes y tolerancias que voy a tener en el punto A. Ajustes y tolerancias en el punto B. Ajustes y tolerancias en el punto C. Ajustes y tolerancias en el punto E. ¿Ok? Después de eso, definir ya con todo detallado el eje, con cambio de sección, los ajustes, las tolerancias, etcétera. Definir cuánto se va a pandear este eje. Y si no falla en pandeo, calculamos las frecuencias naturales del eje. Y si las frecuencias naturales están bien, el pandeo está bien y los diámetros pues están bien porque los calculamos con esfuerzo, entonces sí, ya todo está perfectamente bien diseñado, hacemos el plano detallado de ese eje, especificamos todo lo que se tenga que especificar y ahora sí se manda a maquinar. Y ahora, lo que nos corresponde hacer en esta sesión es calcular el torque a transmitir en el eje. Entonces, si ustedes recuerdan, en la presentación vimos algo de esto. Aquí les voy a poner una imagen. Vean aquí que en la diapositiva de fuerzas que se generan sobre el eje, aquí tenemos una ecuación. Esta ecuación nos va a servir para definir qué torque se va a transmitir en el eje de acuerdo a la potencia y a la velocidad que tengamos en ese eje. Entonces, aquí tenemos que el torque es 63.000 por la potencia entre las RPM. ¿Ok? Pero es importante que ustedes sepan que esta ecuación solamente es válida para el sistema inglés. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que el torque que yo encuentre, ok, aquí vamos a poner el torque que yo encuentre, está en libras por pulgada. Y la potencia, para que funcione esta ecuación, debe estar en HP. Si yo tengo el dato de potencia en watts o kilowatts, y si yo quiero utilizar esta ecuación, entonces tendría que convertir los kilowatts, que es el sistema internacional, a HP. Y para ello hay una conversión. ¿Ok? Cada HP es igual a 0.746 kilowatts. Entonces ya con eso yo puedo convertir. Y la velocidad de rotación del eje debe estar en RPM. Si a mí el problema me dan radianes entre segundo, que comúnmente se utiliza en el sistema internacional, entonces tendría que convertir los radianes sobre segundo a RPM.
Entonces, estos valores, repito, para yo usar esa ecuación, tienen que estar en el sistema inglés. Aquí en este problema, pues ya tenemos todos esos datos como lo necesitamos. 63,000 por 200 HP entre 600 RPM. ¿Y cuánto nos da el orden? 21,000. 21,000 libras por... Y el paso número 7 sería determinar las fuerzas que se desarrollan en los elementos que transmiten potencia. En este caso, pues como tenemos dos pares de engranes, yo aquí puse determinar fuerzas en los engranes. Entonces, para encontrar esos datos, aquí en la misma diapositiva, vean que aquí tenemos la información necesaria. Este que tenemos aquí, nos vamos a enfocar en esta imagen, para que vean cómo es que se va a desarrollar las fuerzas. Si ustedes analizan, yo tengo que los engranes en el punto A están ubicados de esta manera. Entonces los vamos a poner aquí. Y aquí tengo el engrane P y tengo el engrane A más grande. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Para poder entender cómo se desarrollan las fuerzas, vamos a separar los engranes. Y yo sé que de aquí del puro centro hacia arriba está el plano Y y hacia la izquierda Z. Entonces, yo aquí tengo un punto común. En este punto común, cuando yo acoplo los dos engranes representados con estos círculos que son el diámetro de paso, ¿ok? Chequen bien, este es el diámetro de paso. Cuando yo junto los engranes, esos puntos hacen contacto y lo hacen en el diámetro de paso. ¿Ok? ¿Qué dato nos da el problema para yo poder encontrar esas fuerzas? Nos dice el problema que el engrane A recibe 200 caballos de potencia. Eso quiere decir que P es el que proporciona ese caballaje. Entonces vamos a ver, fíjense que aquí las rotaciones de P es a favor de las manecillas. Entonces dice la rotación de P es a favor de las manecillas, provocando que la rotación del engrane A sea en contra de las manecillas. Entonces, como P, ese dato es súper importante, como P impulsa a el engrane A, la fuerza tangencial para provocar que este engrane gire en contra de las manecillas, el punto de interés en A, ¿hacia dónde tiene que ir? ¿Hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha o a la izquierda? La tangencial. Hacia abajo. Tendría que ir hacia abajo. Ok, entonces, bueno, por aquí negrito porque se ve mejor. Entonces, la fuerza tangencial tendría que ir hacia abajo y está en dirección Y.
Y decíamos que la fuerza radial siempre va del punto de contacto hacia el centro. Entonces tendríamos esto hacia la derecha. ¿Okay? Y esta para mí sería la fuerza radial que va en dirección Z. Entonces, vean que aquí se forma un paralelogramo. ¿Ok? Y tenemos esta fuerza total en el eje, perdón, en el diente. Entonces, dicho esto, si nos vamos aquí a la imagen, vean que aquí manejamos la fuerza tangencial, la fuerza radial y la fuerza resultante. Entonces, y aquí tenemos un ángulo, y este ángulo va de la tangencial a la fuerza total. Y ese ángulo depende de la forma de la involuta del engrane, que para este problema son 20 grados. Entonces, esos 20 grados no es más que el ángulo que hay de la tangencial a la fuerza total. 20 grados. ¿Cómo le llamó el ¿Ok? ángulo, profesor? Es el ángulo que nos da la involuta del perfil del diente. ¿Ok? ¿Es una involuta, profesor? La involuta es la forma del diente que tenemos aquí. ¿Ok? Es la involuta, así se le llama. Ok. ¿Vale? Entonces, hay engranes que este ángulo son 20 grados, como en este caso, o hay engranes que en la forma de la involuta hacen que este ángulo sea de 14.5, que son los más utilizados. ¿Ok? Entonces, vean que para yo encontrar WT, basta con conocer el torque y dividirla entre el radio, que es diámetro sobre 2. Entonces, de acuerdo al dato que tenemos aquí en el problema, el diámetro de paso para el engrane A son 20 pulgadas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo para encontrar el torque, perdón, la WT, que va en dirección Y, basta con conocer el torque entre el radio, que es el diámetro entre 2. Y el torque son 21.000 libras por pulgada. Y el diámetro son 20 pulgadas entre 2. Por lo tanto, la fuerza tangencial son 2.100 libras. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay una pregunta? Bueno, ya conozco el torque, ya conozco la fuerza tangencial. Y vean que para encontrar WR tengo que aplicar esta ecuación. Y esa ecuación no es otra cosa más que utilizar Pitágoras o el triángulo rectángulo, pues. Fíjense, el tangente de este ángulo que tengo aquí
¿A qué es igual? Es igual a el opuesto, que en este caso es WRZ, entre el adyacente, que es WTY. Entonces, si despejamos aquí, WRZ es igual a WT en dirección Y por el tangente del ángulo. Eso sale viendo ese triángulo rectángulo y vean que llegamos a la misma ecuación. Mira, aquí dice, para engranes comunes, los ángulos de contacto típicos es 14.5, 20 y 25. Entre más pequeño sea el ángulo, ese engrane tiene mayor capacidad de transmitir torque. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al ser más pequeño este ángulo, la mayor parte de la fuerza total, vean aquí, la mayor parte de la fuerza total se convierte en tangencial. Entonces hay una mayor capacidad de transmisión de potencia, o de torque en este caso. Entonces, ponemos aquí WRZ, que son 2100 libras, por el tangente de 20 grados. $764.33. 764.33 libras. Entonces, vean, todo lo que vimos en mecánica de materiales, lo que vimos en la primera parte de diseño, se traduce aquí. Vean, WRZ, la línea de acción, vean, pasa por el centro de este círculo. Y el centro de este círculo no es otra cosa que el eje. Entonces, para mí, esta WRZ me da la misma si la pongo aquí, si la pongo aquí en el puro centro o si la pongo acá. Ok, es la misma. Entonces, yo aquí tengo una fuerza que incide en el eje y esta fuerza es igual a 764.33 libras. Es la primera fuerza que ya conozco que cuando el sistema está girando o está trabajando, ya conozco la magnitud de su valor y que está afectando directamente al eje. La otra, yo aquí tengo esta fuerza que está aplicada en este punto. Si yo la quiero pasar directamente al eje, lo puedo hacer siempre y cuando también pase el efecto al eje, que es el punto de interés. Y esa fuerza es de 2100 libras. Entonces, para yo poder pasar esa fuerza hacia acá, también tengo que pasar el efecto. Y ese efecto es también bueno, vamos a poner aquí. También un torque. Y este torque es de 21.000 libras por pulgada. Entonces, vean esto que es. Repito, deja andar el motor. Y el motor va a provocar que el eje empiece a girar. Ese eje va a girar a una velocidad constante. Mientras esa velocidad no varíe, las fuerzas que van a estar desarrollándose en el eje, en el punto donde está ese engrane, van a ser estas tres fuerzas que tengo aquí. Horizontal, 764 libras, vertical, 2100 libras, y un torque que va en contra de las manecillas de 21.000 libras pulgada. Si por alguna razón la velocidad de ese eje
se hace más pequeña. Entonces lo que va a pasar es que esos valores de fuerza y torque van a cambiar también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el torque depende de la velocidad. Entonces, si la velocidad por algún motivo se hace más pequeña o los RPM se hacen más pequeños, ¿qué pasa con el torque? Aumenta su valor. Y si aumenta su valor, entonces ya no van a ser 2100. Va a ser más de 2100, va a ser más de 764. ¿Ok? Si por algún motivo las RPM aumentan de 600 a 1000 RPM, entonces el torque se hace más pequeño, y al hacerse más pequeño, entonces WT, WR también se hace más pequeño. Pero recuerden, un sistema de transmisión de potencia siempre trabaja a una velocidad nominal constante. Por lo tanto, esas fuerzas son constantes, pero como el eje está girando, provoca la fatiga. Sí lo van cachando. Sí, profe. Entonces, esas van a ser las primeras fuerzas que tenemos en el punto A. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero para el punto C. Profe, Bueno, la fuerza tangencial se pasa así nomás como deslizándola, no multiplico por el diámetro o algo. La tangencial. sí, La doblo. sí, por Así, tal cual. ejemplo, ajá, sería esto de aquí. Sería esto de aquí. Si yo quiero conocer el torque, pues va a ser WT por el radio. ¿Se me explico? Ah, sí, profe. Profe, y es la fuerza que va a causar ahí la flexión esa, la fatiga, es la radial. La tangencial no, o también la tangencial. También las dos. Los dos. Ujú. Entonces, bueno, al rato, ya que lleguemos a ese punto, van a ver cómo es que la fuerza 2100 y la de 764 van a provocar fatiga, solamente que en diferentes planos. ¿Ok? Todo eso es exactamente lo mismo que el tema pasado de diseño de piezas mecánicas. Es exactamente lo mismo, solamente que ahora la pieza es un eje. Pero todo lo demás es exactamente lo mismo. Bueno, nos vamos a pasar ahora a los otros enlaces. Fíjense, de igual manera, yo aquí tengo un punto común. Ahorita separé los engranes, pero el punto común sigue siendo ese, ¿no? Ahí está. El engrane C, como está montado en el eje que estamos analizando, pues va a tener el mismo giro que A, que va a ser en contra, bueno, sí, en contra de la manecilla. Eso quiere decir que este engrane, ¿cómo va a girar? Si se gira en contra de las manecillas, este engrane, ¿cómo va a girar? A favor. Por favor. Va a girar a favor. Sería el engrane Q. ¿Sale? Ahora, de acuerdo a lo que tenemos aquí, dice que C entrega la potencia a Q. Por lo tanto,
Por lo tanto, es importante este dato, se impulsa a Q. ¿Estamos? Fíjense bien. En el caso anterior, P impulsa a A. Y A está montado en el eje que quiero diseñar. Y con esa información hicimos todo esto. Ahora, C, que está montado en el eje que estoy diseñando, impulsa a Q. En otras palabras, P le entrega la potencia a A lo mete al eje, la potencia empieza a caminar por el eje y aquí en C sale a través de este engrane y se lo entrega a Q. Entonces, siguiendo lo que hicimos en la parte de acá de arriba, si C impulsa a Q, WT hacia dónde tiene que ir para que Q gire a favor de las manecillas. ¿Hacia arriba? Hacia arriba. WT en dirección Y. Y ya dijimos que WR siempre va del punto de contacto hacia el centro. Entonces, esta va a ser WR en dirección centro. ¿Ok? Pero vean, estas fuerzas que tengo aquí están presentes en el engrane Q. Pero a mí no me interesa saber qué es lo que le pasa a Q. A mí me interesa saber qué es lo que le pasa a C. Eso quiere decir que si WT es hacia arriba en Q, cuando yo analice el engrane C, entonces WT va hacia abajo en dirección Y. Y si WRZ para Q va hacia derecha, entonces WRZ va hacia la izquierda en el engrane C. ¿Ok? O sea que se cancelan fuerzas, pues. Así es. Por ese motivo, cuando yo este engrane C lo desplazo de tal manera que entren en contacto C y Q, entonces esta WRZ con esta que tengo aquí a la derecha, como son de la misma magnitud, pero en sentido contrario, se cancelan. Y WTZ que va hacia abajo y WTY que va hacia arriba, como tiene la misma magnitud, pero en sentido contrario, también se cancelan. Eso quiere decir que cuando yo los una, desaparecen esas fuerzas, pero internamente hay esas fuerzas. Por esa razón, cuando tenemos aquí, vean, aquí están acoplados los engranes, pero en ningún lado se ve que tenga una fuerza T y una fuerza R, porque son fuerzas internas que se están desarrollando a causa del funcionamiento, pero cuando los separo, me doy cuenta que efectivamente tengo ahí unas fuerzas. ¿Ok? Entonces, yo sé que aquí hay un torque vamos a poner aquí. Hay un torque de 21.000 libras pulgada. Repito, C está montado en el eje de análisis
y A está montado en el eje de análisis. Entonces vean que aquí, esas 21.000 libras que es el torque, es el mismo que entra en A y es el mismo que sale en C. Y vean que la dirección de giro, tanto en A como en C, ¿cómo es? ¿Debe ser igual o debe ser diferente? ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Yo sé que la magnitud del torque, o sea, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Si aquí en A entran 21.000 libras pulgadas y está en contra de las manecillas, aquí en C, que es donde sale la potencia del torque, ¿cómo debe ser el valor? En magnitud, ¿igual o diferente? Igual. Igual. ¿Y Igual. cómo debe ser el giro? ¿Igual que A o diferente a A? Igual. Igual. El giro también, el sentido del giro. ¿Nadie en C? Ajá. Sí. No, tiene que ser diferente. Pero están unidos, ¿no? Vale. Están unidos los componentes al eje. Sí, mira, imagínate que aquí P y A están unidos y se transmite este torque. Y aquí en C y en Q están separados. Eso quiere decir que C está girando en el mismo sentido que A. Está girando en contra de las manecillas. ¿Qué pasa cuando Q lo acerco al engrane C? Va a tender a detenerse. ¿Están de acuerdo? Entonces, si tiende a detenerse, eso quiere decir que el torque que está empezando a sacar debe ir en sentido contrario para consumir ese torque. Porque si estuviera en la misma dirección, en el mismo sentido de giro, eso quisiera decir que tanto en C como en A estamos metiendo potencia. ¿Ok? Entonces, cuando yo acerco el engrane Q y lo pongo en contacto con C, en ese momento el eje va a tender a detenerse un poco. ¿Por qué se va a detener? Porque Q va a mover algo más. Entonces, todo ese algo más tiene cierta inercia. Entonces, cuando yo a Q lo conecto con C, entonces todo eso que tiene que mover va a provocar que C se detenga. Y al detenerse, va a tratar de detener el giro de ese engrane. Pero como está súper bien diseñado el sistema, un pequeño tiempo o un periodo de tiempo muy pequeño va a tender a detenerse, pero después de eso va a continuar girando como debe ser. Y vean, ¿por qué va en contra aquí? Si yo multiplico WT por el radio, ¿hacia dónde va a tender a girar el engrane C? Lo va a tender a En girar sentido horario. en sentido horario. Ajá. Por eso les digo que cuando acoplemos Q con C, este engrane, aunque esté girando en contra de las manecillas, el torque va a ir en contra de ese giro porque ahí estamos entregando potencia. ¿Ok? Entonces yo aquí directamente voy a pasar la fuerza WT hacia abajo y WRZ. Y ya me olvido del punto de contacto porque estas dos fuerzas, cuando yo las pase al centro,
Yo aquí tengo las mismas fuerzas y el efecto de la tangencial, que es el torque. Entonces vamos a calcular WT para esos engranes. WT en dirección Y es el torque entre el diámetro entre 2. El torque sigue siendo los mismos 21.000 libras pulgada. Y el diámetro de paso del engrane C, ¿de cuánto es? 10 pulgadas, ¿eh? Aquí van a ser 10 pulgadas entre 2. Entonces WTY para este par de engranes, ¿cuánto es? $4,200. Son 4.200 libras. Entonces aquí tenemos 4.200 libras. Y WRZ es la fuerza tangencial que acabamos de encontrar por el tangente del ángulo. Mil quinientos veintiocho punto 67. Aquí son 1.000. Ok. Entonces, en A tendremos 3 fuerzas. 2.100 hacia abajo, 764 hacia la derecha y un torque en contra de las manecillas de 21.000. Y en C tendremos una fuerza de 4.200 hacia abajo, 1.528 a la izquierda y un torque de 21.000 a favor de las manecillas. Entonces, esas van a ser las fuerzas que van a existir en el eje provocados por el contacto de los engranes. Entonces, ya no me importan las fuerzas que están en los engranes porque ya pasé las fuerzas al eje. Entonces, vean, tengo una fuerza 2.100 en dirección Y y va hacia abajo en A. Entonces, vamos a poner aquí 2.100 libras. Otro color. Ok, entonces una fuerza 2.100 hacia abajo. En dirección Z, negativo, 764.33. $764.33 libras. Y tenemos un torque que va en contra de las manecillas. Entonces aquí de 21.000. ¿Ok?
En C tenemos una fuerza de 4.200 hacia abajo. ¿Cierto? En Z tenemos una fuerza en dirección positiva, 1528.67. Y tenemos un torque que está a favor de la manecilla. ¿Vale? Entonces, vean aquí que entre A y C, ese eje se va a torcer, porque el punto A está en contra y el punto C está a favor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Entre A y C va a haber una torsión. Y efectivamente es correcto, porque aquí en A se entrega la potencia y aquí en C se saca la potencia. Entonces, entre A y C, ese eje se va a torcer. ¿Ok? Entonces, es el punto 8. Descomponer todas las fuerzas en dirección horizontal y vertical. Entonces, ya tenemos todas las fuerzas en horizontal y vertical.